Hola chicos, ¿cómo están? Quiero dejarles la retroalimentación de este breve cuestionario que trabajamos esta semana. Quiero hacer mención a este número que está acá, que significa que hay 41 personas que han contestado el cuestionario, lo que me parece maravilloso, porque eso significa que pudieron participar la gran mayoría del curso. Nos queda muy poquito ahí rezagado. Yo sé que hay varias y varios que hay un par en realidad que tiene que ver con que están haciendo las retroalimentaciones y de los ejercicios de manera escrita, que son lo menos, por ahí me llega la información. Pasemos entonces al cuestionario. La primera pregunta tenía que ver con el tipo de ambiente, características del ambiente. Fue un aprendizaje que detecté un poco descendido en la actividad anterior. Tiene que ver con los ambientes en el espacio narrativo, físico y psicológico y social. Acá yo preguntaba por características, la respuesta es, se denomina ambiente físico, ambiente tanto a lo físico y lo psicológico, pero también nosotros podemos hablar del social, ¿ya? Y el ambiente psicológico nosotros lo detectamos a través de los sentimientos que refieren los personajes, las emociones que se generan. No va a haber una descripción tan al pie como si lo hacen la descripción del ambiente físico o del social en algunos casos, pero sí es importante que usted entienda cómo es el estado de ánimo y ahí lo va a lograr identificar. Luego preguntaba por los tipos de personaje. Recuerde que hay tres tipos de clasificaciones de personaje. El personaje es uno solo, pero nosotros lo podemos mirar desde distintas perspectivas. En este caso, a partir de lo que se estaba preguntando, que es la clasificación según la complejidad, la respuesta correcta era planos y redondos. Los otros tres tipos de clasificaciones nosotros las podemos ver como jerárquico o como evolución, ¿ya? Entonces ahí pueden ver la respuesta. La segunda parte es un contenido que vamos a desarrollar ahora. Este era una especie de diagnóstico. Si no tuvo las respuestas correctas, no se preocupe. Este es un contenido que usted vio cuando estaba en básica, hasta sexto básico puede haberlo visto, pero de manera muy general. Lo que pretendía era conocer su grado de interioridad con este tema. En la primera se presentaba una pequeña fragmento y la respuesta era mito por las características de relato inicial. Ya la siguiente pregunta era una definición y la pregunta eh, hablaba del texto narrativo donde los personajes principales son animales y ahí la fábula es la que nosotros reconocemos con estas características. La siguiente pregunta era una imagen y usted tenía que relacionar ciertos elementos de la imagen con la pregunta, era una pregunta de comprensión que también dentro de la habilidad salió un poquito más descendida. Entonces aquí tenemos un rayo, tenemos una serie de dioses que ustedes podrían conocer. ¿Qué tipo de texto podrían presentar estos personajes? Acá la respuesta correcta era el mito, que ustedes la van a ver un poquito más abajo, que estaba ahí la última alternativa. ¿Pueden aparecer hombres en ese tipo de relato? Sí, seres humanos. Había que leer un fragmento. Este fragmento preguntaba a un subgénero y la pregunta era qué tipo de texto era el que podía pertenecer este fragmento. La respuesta acá era un cuento, pocos personajes, solamente un conflicto que se desarrollaba ahí de manera brevemente. Lo vamos a estudiar esas características. También tenemos que estudiar, me voy a ver un poquito, que el cuento es un cuento, hay una categoría que es el cuento infantil, está el cuento latinoamericano, el cuento para de manera moderna. Entonces ahí hay otras características que tenemos que desarrollar. Y lo último es un tipo de texto que a lo mejor no es tan cercano para ustedes, había que fijarse en hartas cosas. Acá la respuesta correcta era la epopeya. La epopeya también es un tipo de texto narrativo que lo vamos a estudiar y se estudia principalmente en primero medio. Se hace un estudio muy profundo porque también tiene que ver con los orígenes de la literatura, donde los héroes realizan una serie de hazañas y también forman identidad dentro de la cultura que se desarrolla. ¿Ya? Así que espero que este cuestionario cortito haya sido de utilidad y voy a estar mandando las respuestas de manera individual.